Iniciamos de inmediato con las noticias internacionales y el recuento de las notas y los últimos sucesos que ocurren en Venezuela con María Alejandra Martínez. María Alejandra. Buenas tardes, William. Desde ayer en la noche, al menos 8 estudiantes resultaron heridos de bala. Hoy permanecían en el hospital, 2 de gravedad. Uno de ellos falleció esta mañana. Esta información se la tenemos más adelante. Iniciamos que Venezuela se quiebra en crisis. Motorizados dispararon y lanzaron botellas a manifestantes opositores que marchaban para respaldar al opositor Leopoldo López. Una de ellas aún se encuentra de gravedad. Los enfrentamientos tuvieron lugar ayer por la tarde en la ciudad de Valencia, en el municipio de Carabobo. Manifestantes de la oposición venezolana participaban en una marcha pacífica que se dirigía desde la avenida Cedeño hacia la Plaza de Toros Monumental cuando fueron emboscados por motorizados. Los testigos relataron que los hombres armados dispararon y lanzaron botellas a las personas ahí presentes. Engelson Ramos ingresó directamente al quirófano con un disparo en el tórax y otro en el cuello. La marcha seguía las consignas de las movilizaciones anteriores: mayor seguridad, estabilidad económica y el fin de la corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro. También protestaban por la detención de López, quien ayer se entregó a las autoridades. El dirigente opositor tenía una orden de captura emitida a pedido del gobierno de Maduro, quien lo señaló como responsable de los disturbios de la manifestación del miércoles pasado, en la que 3 manifestantes murieron y alrededor de 66 resultaron heridos. Cardona Miss Turismo 2013 murió hoy tras los enfrentamientos que se presentaron anoche en Carabobo, Venezuela. La joven se encontraba recluida en la unidad de cuidados intensivos en Valencia tras recibir un impacto de bala en el cráneo durante las manifestaciones. Carmona tenía 21 años y estudiaba Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica del Centro de Valencia. Y luego de la muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013 se han generado varias situaciones en Venezuela, pero ahora veamos el porqué de la situación en ese país. Luego de la muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013, el opositor Enrique Capriles compitió de nuevo contra el partido oficial en las elecciones de abril de 2013. Menos de 300.000 votos otorgaron la victoria a Nicolás Maduro, el candidato al que Chávez había señalado como su sucesor. Por parte, Capriles calificó a Maduro de ser el más corrupto en la historia de Venezuela, cuando impulsó el control de precios y de divisas. La herramienta legislativa permitió al mandatario promover 2 leyes para controlar precios, márgenes de ganancias y uso de divisas en un contexto de inflación creciente. Venezuela atraviesa una crisis económica marcada por una inflación del 56.3% y una escasez del 28% de productos y alimentos básicos, según cifras de enero. Venezuela se encuentra entre los 5 países más violentos del mundo, junto con Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia en diciembre del 2013. Simpatizantes del gobierno y de la oposición coincidieron en las calles el Día de la Juventud, una marcha por el centro de Caracas convocada por grupos opositores y desarrollada de forma pacífica contra la situación económica, la política de Maduro y recientes detenciones de estudiantes por altercados en el oeste del país, que se generó el 12 de febrero en enfrentamientos violentos con las 4 muertes y decenas de detenidos y heridos. El gobierno, por su parte, repudió la violencia. Maduro aseguró su respeto hacia los derechos civiles y las libertades, pero anunció que todo aquel que marchara sin permiso de las autoridades sería detenido. Dirigentes opositores acusaron al presidente de suspender garantías constitucionales y llamaron a más marchas. Uno de los principales señalados de planificar los actos de violencia es el dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se entregó ayer por la tarde y quien hoy rendirá su primera declaración. Vamos a defender a Leopoldo López. ¿Por qué a Leopoldo López? Porque se ha mostrado primero condescendiente con todos los venezolanos. Él no ha cometido ningún delito. Su único delito es protestar por una mejor Venezuela. No es posible que aquí un líder de oposición, por el simple hecho de mandar a protestar, sea mandado a la cárcel. Organismos internacionales y de gobiernos de Latinoamérica pidieron a las partes en Venezuela que abran un diálogo pacífico, mientras que cientos de venezolanos en el exterior realizaron marchas para exigir al Ejecutivo de su país que frene la violencia ejercida. La oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la escalada de violencia en Venezuela y pidió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al gobierno encontrar una solución que detenga el derramamiento de sangre. Hacemos votos porque se respeten y se fortalezcan los principios democráticos
e instamos al gobierno y a la oposición a que dialoguen, a que se sienten a dialogar sin mirar para atrás y para que pueda haber un mínimo de reconciliación política. Asimismo, los venezolanos también expresaron su preocupación de esta situación lamentable del país. Siento una gran preocupación como venezolana por los miles de ciudadanos que en estos momentos están protestando y que son golpeados de una forma violenta. Es repudio lo que siento, cómo están actuando las Fuerzas Armadas venezolanas y cómo están asesinando lamentablemente a nuestros jóvenes. No tenemos libertad, no podemos ir a nuestro país, no hay comida, el venezolano vive con mucha delincuencia, no puede ni siquiera salir a la calle, esto no es posible, esto no es democracia, esto es un socialismo con mucha totalidad, o sea, no tenemos libertad. ¡Únete a la lucha! ¡Hermano! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! En donde se encuentra López, el dirigente opositor, está recluido en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde en el estado de Miranda, Venezuela. Esta tarde se realizará la audiencia para escuchar las primeras declaraciones. Puesto a la orden de los tribunales de la República, teniendo como garante al presidente del Parlamento de nuestro país, y por orden del tribunal fue recluido temporalmente en una prisión en las cercanías de la ciudad de Caracas, donde tiene toda la seguridad y garantía a su integridad física y a su dignidad humana. Y será, pues, ahora competencia de los tribunales dictaminar el curso de las acciones judiciales que correspondan. El presidente de Chile también lamentó profundamente las muertes ocurridas tras las manifestaciones y deseó al gobierno de Venezuela la mejor de las suertes. El gobierno de Chile condena categóricamente la violencia y lamenta profundamente las muertes que esa violencia ha ocasionado en Venezuela. Eso es todo de la información internacional a esta hora. Más adelante, Ucrania también vive violentas protestas. Protestas que por ahora han dejado 28 fallecidos en lo que se conoce como las protestas más enardecidas y violentas ocurridas ayer precisamente en ese país. Ya los países, tanto Estados Unidos como algunos países europeos, analizan condenas en contra del gobierno de ese país al respecto de esta situación. Además, de última hora se conoce que ha sido sustituido el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, a las 6 y a las 9 de la noche tendremos el detalle también de este otro país, un país europeo que tiene grandes conflictos también, y seguiremos el monitoreo de lo que ocurre en Venezuela. Gracias, María Alejandra, por esta información. Por ahora, pausa comercial. Carlos Roquel en breve nos trae información de los departamentos de Guatemala.